Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos ya en la cuarta semana de la unidad número 2, dando por finalizado y esta segunda unidad. Bienvenidos, un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta actividad. Iniciamos en un par de segundos más. Dice, Buenas buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, compañeritos? Qué gusto poderles escuchar a través de este medio de comunicación que se ha vuelto noche a noche nuestro medio de capacitación dentro del área académica también. Un gusto poder escucharles y saludarles a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta cuarta semana y vamos a ir viendo justamente sobre las economías latinoamericanas y el mercado mundial. Una de las características fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría y la repartición del mundo que se hizo entre las dos potencias, entre el capitalismo y el socialismo, justamente es la creación de mercados mundiales para el control del comercio a nivel global, a nivel mundial. Estas características de este mercado se creó justamente para mejorar, entre comillas, el proceso de comercialización, pero no fue otro medio sino para el control de estos dos grupos, especialmente del capitalismo, en función de todo el comercio que tiene que girar alrededor de ellos. Vamos a ver qué es lo que pasó con Latinoamérica y nosotros como países subdesarrollados que obviamente nos han membretado. ¿Cuál ha sido la participación importante económica de cada uno de nuestros países latinoamericanos en el mercado global, en el mercado mundial? Vamos a ver cuáles son las características más importantes. América Latina experimentó notables cambios a lo largo del siglo XIX. De una población de 20 millones de habitantes hasta el año de 1820, pasó a tener más de 62 millones hasta el año 1900. Su comercio exterior pasó de 50 millones de dólares en 1825 a 800 millones de dólares en 1885 y sobre 1.000 millones hasta el año 1900. Aquí nosotros podemos ver cómo ha ido influenciando también la demografía, eso es la cantidad de personas, también en función del el desarrollo económico que han tenido cada uno de estos países. En cuanto al ingreso al mercado mundial de cada uno de los países latinoamericanos, por incorporación al mercado mundial entendemos el establecimiento de un comercio permanente en montos considerables fuera de la región, es decir, hacia Europa y Estados Unidos. Desde 1840, casi como llamados por un director de escena, los países latinoamericanos entraron uno por uno al gran escenario del mercado mundial. La consecuencia se debió a la diversificación de la demanda de Europa y de Estados Unidos y también a innovaciones técnicas, esto es, barcos cada vez de mayor capacidad, procesos de industrialización de alimentos mucho más avanzados e instituciones, servicios aduaneros, bancos para financiar exportaciones y sistemas de cartas de crédito. Esos son todos los aspectos económicos o el andamiaje económico que han tenido los países para poder ingresar en el mercado mundial. Y en la siguiente línea de tiempo nosotros vamos a ir viendo cada uno de los países latinoamericanos cómo fueron ingresando al mercado mundial a través de diferentes productos emblemáticos que tuvieron cada uno de estos países. Por ejemplo, arrancamos en 1840, ingresa Argentina y Uruguay a través de la exportación de cueros, pieles y cebos. En el mismo año lo hace Chile a través de la exportación de harina, aceite y de vino. Hacia el año de 1850, Ecuador ingresa al mercado mundial a través de una artesanía que hasta ahora es el emblema a nivel internacional, como son los sombreros de paja toquilla, conocidos como los Panama Hands. Lamentablemente compraban este producto aquí en Ecuador y obviamente simplemente los etiquetaban como producidos en Panamá y de esa manera obviamente se robaron todo el crédito, pero en sí los sombreros de paja toquilla son 100% hechos aquí en Ecuador. En el mismo año, Perú ingresa al mercado internacional a través de la exportación de guano, salitre y Bolivia a través de igual de salitre. En el año de 1860, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil
obviamente ingresan al mercado internacional a través de la exportación de cereales y también de carne. En el mismo año lo hace Brasil y Colombia a través de la exportación de azúcar y también de café. Ecuador ingresa al mercado mundial a través de la exportación de cacao en el año de 1870. En el mismo año lo hace Caribe a través de la exportación de azúcar. En 1880 lo ingresa al mercado mundial Bolivia a través de la exportación de estaño. Perú y Ecuador, Brasil lo hacen a través de la exportación de caucho. En 1890 Venezuela empieza a exportar hierro y bauxita. En el mismo año México y Venezuela lo hace a través del petróleo, empieza a incursionar en el mercado internacional. En esta línea de tiempo ustedes pueden observar todos los productos emblemáticos que han ido desarrollando que cada uno de los países y con los cuales se han ido periódicamente conociendo en el mercado internacional. En ese sentido, la historia de la incorporación está resumida en el gráfico de la línea de tiempo que acabamos de ver. Y obviamente vamos a resumirlo de la siguiente manera. Empezaron Argentina y Uruguay con la exportación de cueros, pieles y cebos a Europa. Le siguió Chile con la venta de harina, aceite y vino que demandaba la nueva población llegada a California a causa de la fiebre del oro. 300.000 personas entre los años 1848 y 1855. Ello también motivó a empresarios estadounidenses a construir el ferrocarril a través del Istmo de Panamá. Los gambusinos, como se los llamaba a los buscadores de oro, compraban al pasar por allí unos sombreros de paja flexibles y bonitos, a los que empezaron a llamar Panama Hands, sombreros de Panamá, cuando en realidad eran hechos en Ecuador. Para aumentar la producción de las tierras, Europa se requería fertilizantes, lo que permitió a Perú exportar guano. Esto es excremento de las aves depositadas en las islas desérticas y el salitre, producto mineral del desierto. Primero peruano y posteriormente boliviano y tras la Guerra del Pacífico exclusivamente chileno. Más tarde, Europa y Estados Unidos demandaron nuevos alimentos, tales como cereales y carnes provenientes de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, azúcar, café, cacao de Brasil, Colombia, Ecuador y el Caribe, y luego banano de Colombia y América Central. La diversificación cultural y la producción masiva de los países imperialistas requirieron un nuevo producto amazónico, que fue el caucho, así como recursos minerales tales como el estaño de Bolivia, el cobre de Chile, el hierro y la bauxita de Venezuela y el petróleo, que obviamente era también extraído de México y Venezuela. De esa manera, estos países latinoamericanos ingresan en el mundo del comercio exterior. En esta siguiente cuadro comparativo, vamos a ver las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos. Y vamos a hablar especialmente de los países que fueron los más grandes compradores de los productos, como fue Gran Bretaña, Alemania y posteriormente Estados Unidos. Vamos a tener el valor total de las exportaciones, en este caso en libras esterlinas, que era hasta estos años una de las monedas principales en cuanto a la moneda en la cual se manejaba en el mercado internacional y el crecimiento en porcentaje. Esto quiere decir que Gran Bretaña en el año de 1893 obviamente tenía una exportación de 185.934.000 libras esterlinas. Hacia el año 1413 pasó a 411.572.000. Esto representó un crecimiento del 121%. Alemania en el año 1893 exportó 98.235.000 en relación a libras esterlinas, mientras que hasta el año 1913 realizó 839.000 libras esterlinas. Esto representó un crecimiento de 239%. Y por último, Estados Unidos en el año 1893 desarrolló 37.293.000 exportaciones en función de libras esterlinas y pasó hasta el año de 1913 a 247.292.000, obviamente que representó el 563% en función del crecimiento. Esto quiere decir que prácticamente Estados Unidos abarcó la mayoría de la exportación, obviamente de la compra de todos los productos provenientes de los países latinoamericanos.
y obviamente representa la tasa más alta de crecimiento en relación a Gran Bretaña y Alemania, que se quedaron atrás en el proceso de compra, y obviamente Estados Unidos representa el 563% en función de las compras totales de los productos latinoamericanos. Pero todo este proceso obviamente tuvo una gran injerencia justamente por parte de empresarios capitalistas, los cuales obviamente generaron un sistema bancario que obviamente controlaba al gobierno y por ende las migajas o lo mínimo que lo entregaban era el pueblo. Solo se enriquecían el sistema bancario, los empresarios y obviamente a la par de lo que disponía el gobierno. Así, obviamente, vamos a mencionar sobre el destino de las exportaciones latinoamericanas. Hacia finales del siglo XIX, América Latina estaba firmemente incorporada a la División Internacional del Trabajo, por la que los latinoamericanos exportaban productos primarios, tales como minerales, alimentos sin procesar. Con dichos ingresos importaban a su vez bienes manufacturados industrializados. Del total de las exportaciones mundiales de productos primarios, América Latina exportaba 18% de cereales, 12% de pecuarios, 62% de café, té y cacao, 38% de azúcar, 14% de frutos y vegetales, 25% de caucho, pieles y cuero, y proporciones importantes de varios minerales. Gran Bretaña y Francia fueron el destino principal de las exportaciones de América Latina, pues absorbían el 75% de ellas en los primeros 3/4 del siglo XIX. Pero esto cambió a finales del siglo, puesto que Estados Unidos las desplazó como principal comprador de los productos latinoamericanos, como habíamos visto en el cuadro que antecedimos, en el cuadro que ya se explicó anteriormente. En cuanto al origen de las importaciones latinoamericanas, también Gran Bretaña fue la fuente de buena parte de las importaciones latinoamericanas hasta la década de 1870, pero hacia el año de 1890 Estados Unidos y Alemania desafiaron fuertemente el liberato británico. Alemania lo hizo en todos los continentes y con todos los tipos de productos, pero Estados Unidos iba a ser a la larga el triunfador. En 1920, América Latina importaba de Estados Unidos la cuarta parte de todo lo que importaba. Esto es 258 millones en cuanto a importaciones. ¿Quiénes producían todos estos productos para que fueran al mercado internacional? La producción y extracción de estos productos no se hacían por arte de magia. Mientras unos cuantos millones de latinoamericanos gastaban fabulosas sumas en París o Londres, sus empresas florecían en América Latina porque decenas de miles de trabajadores con salarios bajos y malas condiciones laborales producían, transportaban y embarcaban sus exportaciones a los mercados mundiales. Para ciertos sectores campesinos de Europa, la esperanza de tener trabajo en América se convirtió en el motor de arranque de una corriente migratoria de grandes proporciones, en especial hasta los países llamados ABC, Argentina, Brasil y Chile. Entonces son las características en cuanto a la producción que ustedes pueden observar. Y vamos a ver a continuación en nuestra segunda etapa de clase cómo obviamente cuáles son las características fundamentales en cuanto a esta gran economía global. Vamos a ver qué significa la economía global, cuáles son sus características más importantes dentro del contexto internacional. Es importante que nosotros como país, obviamente hablando solamente de Ecuador, obviamente participemos del mercado mundial, porque no todo lo que nosotros producimos podemos consumir aquí dentro del Ecuador, sino que también los excedentes, determinadas características de productos, necesariamente lo tenemos que exportar, tenemos que vender al exterior. Con eso generamos divisas en las cuales tienen que ser invertidos de acuerdo a las leyes y establecimientos de exportaciones, tienen que ser invertidos en salud, en educación, vivienda, seguridad para todos los ciudadanos. Ustedes habrán escuchado del PIB, el famoso PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es prácticamente lo que producimos como país y obviamente lo que tenemos que exportar y a su vez los excedentes económicos que tienen que ser reinvertidos dentro de la estabilización y mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, de sus habitantes.
Pero vamos a ver, hablar en esta segunda etapa sobre la economía global. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. ¿Qué es la economía global o economía internacional que estamos hablando en esta clase? La economía global o economía mundial es el conjunto de procesos y dinámicas económicas de todos los estados y organizaciones no estatales del planeta, los cuales interactúan entre sí a través del comercio exterior. Es decir, la economía global se basa en el intercambio de bienes y servicios entre distintos países, de manera similar a cómo la economía nacional se basa en el intercambio entre los actores económicos de un mismo país. La existencia de una economía de alcance mundial es relativamente reciente en términos históricos y a menudo se considera una causa y una consecuencia del complejo proceso de globalización que ocurre desde mediados del siglo XX. Esto se debe a que si bien en tiempos antiguos las naciones comercializaban con sus vecinos, no lo hacían como ahora a lo largo de grandes distancias y en tan grandes cantidades. Esto además ha permitido el surgimiento de leyes y tratados internacionales que regulan el intercambio entre las naciones y de organizaciones multilaterales que se ocupan de mediar y resolver los conflictos comerciales. Asimismo, la necesidad de unas reglas de juego económica internacional tienen un notorio impacto en la política internacional, ya que obligan a las naciones y organización a organizarse y al mismo tiempo generar nuevas fuentes de conflicto dentro del área comercial. En cuanto a las características de la economía global se caracteriza o tiene las siguientes características. Primero, abarca el total de la dinámica y operaciones de producción y de comercialización de bienes y servicios que tienen lugar a nivel internacional. Eso quiere decir que nosotros no siempre, como país, nosotros vamos a exportar bienes o a producir bienes. ¿Cuáles son los bienes? Son los productos tangibles. Por ejemplo, ustedes van, se compran un par de zapatos, se compran una chompa, van al mercado, a la tienda, donde sea, compran productos tangibles que ustedes lo pueden ver. En cambio, también se puede producir servicios. ¿Cuáles son los servicios? Por ejemplo, el servicio de TV cable, el servicio de internet, el servicio de transporte. Cuando usted toma un taxi, cuando usted toma un bus, ahí usted está haciendo uso de un servicio. Pero ojo con eso dentro de los procesos de la dinámica empresarial. También otra característica comprende dos tipos de fundamentales de operaciones, la exportación, en la que un país vende al extranjero sus productos, y la importación, en la que un país compra al extranjero sus productos. Entonces aquí ustedes ya pueden observar dentro de las características de la comercialización, pero aquí ya damos una semántica, ya damos una conceptualización en cuanto a qué es importación y a qué es exportación. También la mercancía y las finanzas influyen en el sentido libre y velozmente. Las transacciones pueden hacerse en distintas divisas y a través de operadores bancarios nacionales e internacionales. Las operaciones de comercio global se dan de acuerdo a leyes, tratados y disposiciones de mutuo acuerdo entre países y algunas veces bajo la tutela de la Organización Mundial del Comercio, en sus siglas OMC, creada en el año de 1995. Para que vean que no es tan vieja, no es tan antigua este proceso de comercialización. A menudo las empresas de un país pueden operar en el extranjero, convirtiéndose así en empresas internacionales o multinacionales, generalmente en busca de mano de obra más barata. Este nuevo tipo de actores internacionales es propio de una economía globalizada. Y por último, las telecomunicaciones e Internet juegan un rol esencial en el intercambio económico mundial, ya que permiten a actores de distintas geografías llegar a acuerdos y realizar operaciones de compra y venta. En cuanto a las ventajas y desventajas de una economía totalmente globalizada, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una marca que algunas personas conocerán, otras no conocerán. Por ejemplo, aquí podemos observar, por ejemplo, esta marca Zara. Esta marca Zara en un inicio estaba solo presente en Europa, ahora está a nivel global y obviamente por sus características y versatilidad ofrece una gran variedad de productos y se ha vuelto una empresa multinacional en función de moda y obviamente de producción de prendas de vestir. Una economía global implica grandes virtudes y también retos importantes que pueden resumirse de la siguiente manera. Vamos a ver. Ventajas de la economía global y desventajas de la economía global.
En cuanto a las ventajas, permite una mayor oferta de bienes y servicios provenientes de diferentes países y por lo tanto una mayor competencia. Mientras que una desventaja, la competencia por los mercados se dan en términos más amplios y no siempre de manera equitativa, lo cual produce nuevos motivos de conflicto político. Ofrece a las empresas escenarios más rentables y convenientes con mano de obra más económica y menores tasas impositivas. En cambio, en la parte negativa, los emplazamientos empresariales en países de más débil legislación pueden incrementar el desempleo en sus países de origen y a la vez fomentar una cultura de trabajo poco responsable en sus países de destino. En cuanto a los beneficios, permite a las naciones especializar su producción para acceder a mercados emergentes y aumentar sus ingresos. En la parte negativa, muchos países acaban inmersos en una relación de dependencia económica respecto a naciones mucho más fuertes económicamente y empresarialmente. En cuanto a los beneficios, propicia la interdependencia económica entre los países, lo cual podría fortalecer la paz internacional. En cuanto a la parte negativa, la inestabilidad de mercados y crisis financiera ya no atañen a una sola nación o región, sino que rápidamente se esparcen por el mundo entero. Y por último, en la parte positiva, permite la transacción comercial y financiamiento en mercados lejanos, así como el acceso a puestos de trabajo en otros países. En el aspecto negativo, las grandes instituciones financieras ejercen un dominio notorio sobre la economía global, lo que debilita el rol de la participación del Estado en todo este proceso económico. Aquí nosotros hemos podido ver las ventajas y también las desventajas de una economía globalizada. En cuanto a la importancia de la economía global, el concepto de economía global es particularmente relevante en el contexto del siglo XXI, en el marco del proceso de globalización e integración tecnológica y financiera de las naciones. A través de una perspectiva global de la economía pueden comprenderse mejor fenómenos que a una escala local pierden significación o significancia o importancia, ya que los movimientos económicos en un punto geográfico del mundo repercuten a su manera en el resto del planeta. Por ejemplo, un ejemplo de esto que acabamos de ver en la actualidad, por ejemplo, es la imposición del 10% por parte de los Estados Unidos. Eso no solo nos va a perjudicar a nosotros, sino también a la parte de la comercialización a nivel global. La participación del Ecuador en el mercado internacional implica y afecta esta imposición de este 10%. Por otro lado, la economía global conlleva notorias ventajas y desventajas cuyo impacto en el modo de vida de la humanidad se hace cada vez más notorio. Por ejemplo, los cambios en el método de trabajo, en el influjo demográfico y en la circulación de dinero solo pueden entenderse a través de una mirada global. Esto en cuanto a estas características importantes en relación a la importancia de la economía global. En cuanto a los tipos de política de comercio exterior, vamos a ver cuáles son las características más importantes. La política de comercio exterior de un país es la manera en que elige relacionarse con la economía global y se manifiesta en un conjunto de medidas y disposiciones que pueden agruparse en tres tendencias principales. Primero, el libre comercio. Consiste en poner la menor cantidad de trabas y restricciones al comercio con el extranjero, de modo que las operaciones de importación y exportación sean lo más fluidas posibles. Normalmente, esta postura tiene la virtud de fomentar la actividad económica y atraer la inversión, pero deja a las industrias locales desamparadas frente a la competencia con actores internacionales mucho más fuertes. Dicho de otras palabras, es imposible competir una empresa local pequeña o una microempresa o una empresa multinacional que tiene mucho más de estructura. Entonces ahí se dan prácticamente un proceso de inequidad en cuanto a la participación. El proteccionismo consiste en introducir barreras arancelarias, cupos y restricciones a la importación y eventualmente también a la exportación para regular desde el Estado la manera que se producen las transacciones con el extranjero y así escudar la economía local. Esta política propicia un entorno artificial favorable para la industria local, pero a un costo importante para el Estado.
Además, hace menos atractivas las operaciones de comercio internacional. Y por último, tenemos las políticas moderadas o mixtas. Consisten en una combinación de medidas de libre comercio y proteccionismo ajustadas al panorama específico de un país. Esta postura intermedia persigue un intercambio económico internacional competitivo, pero justo, que no sacrifique el bienestar de la iniciativa local. Esto, sin embargo, no siempre implica la toma de las mismas medidas en cada uno de estos sectores. Esto, obviamente, en cuanto a las características fundamentales de tipos, importancias, ventajas, desventajas, que nosotros hemos visto en cuanto a la economía global, en la cual todos y cada uno de nosotros estamos inmersos dentro del país. Nuestro país, todo lo que producimos en camarón, no nos comemos nosotros. Todo lo que producimos en diferentes mariscos, no nos comemos nosotros, lo exportamos. Acá igual en hortalizas, en cereales, todo lo que nosotros producimos, necesariamente nosotros tenemos que presentarlo al mercado internacional, pero hay que tener determinadas características o que cumplir para poder participar en el mercado internacional. Obviamente tenemos que estar conscientes que la participación es dura, obviamente si somos empresas nuevas, porque hay empresas ya que se encuentran superposicionadas y que se encuentran con un hábito capital superior y bien fortalecido, lo cual obviamente generará un conflicto o una disparidad en el momento de la participación en el mercado global internacional. Este es el tema que nosotros hemos visto, un tema bastante importante que nosotros hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. De esta manera estamos ya llegando a la parte final. Les deseo que tengan una excelente noche, un excelente resto de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado.